El valor invaluable de cada día. En la actualidad, cada día en la Tierra tiene un valor inmenso. Tiene el valor de toda la existencia del espíritu humano. En un solo día, o incluso a menudo en una sola hora, una persona puede cambiar el rumbo de su vida por completo, lo que puede llevarla inmediatamente a una vida plena y feliz, o a crecientes dificultades o a la destrucción total. Una decisión fundamental es fruto de un instante, cuando se produce un fuerte temblor de voluntad en el interior humano. Por lo tanto, no dedican la sensibilidad necesaria a su voluntad interior. Con el cambio resultante de la decisión interior, se emite una radiación al espacio desde la cual se tejen inmediatamente los hilos del destino. Todo eso es un acontecimiento de naturaleza de materia sutil tan alejado de la serenidad externa que para los seres humanos pasa desapercibido. Sin embargo, posee una fuerza revolucionaria, capaz de moldear todo lo que se desarrolla posteriormente a través de los hilos del destino. Esto se aplica al espíritu humano individual y a toda la humanidad. Los hilos que contienen la plenitud del camino espiritual, aunque no se hayan consumado en la tierra al principio, actúan retroactivamente según su naturaleza en el interior del hombre como una especie de temblor, suscitando esperanza o desánimo, desarraigo, tensión o incluso ira. Es un estado interno que actúa en el hombre desde el momento en que cambia la voluntad. Generalmente se le llama estado de ánimo, porque de él surge necesariamente el entorno que influye en la persona. Es como una fina nebulosa que existe fuera y dentro del hombre. Actúa exactamente según la voluntad establecida. Sin embargo, las personas no enfatizan su voluntad, sino que solo perciben el estado de ánimo que de ella surge. Entonces dicen que no están de humor, que lo han perdido, que alguien se lo ha arrebatado. O por el contrario, aunque no sepan por qué, su estado de ánimo puede mejorar repentinamente sin razón aparente. Esto influye entonces en sus pensamientos, ya sean en la tristeza de la impotencia y la ira, o, por el contrario, en el surgimiento de una voluntad alegre y valiente, cuya fuerza proviene del deseo de cambiar las cosas para mejor. Hoy en día la gente aún desconoce con exactitud cómo sucede todo esto y qué consecuencia tiene. Sin embargo, el origen siempre reside en su interior, en las vibraciones de la voluntad de su chispa espiritual. Aquí reside el misterioso foco de todos los estados de ánimo humanos. El estado de ánimo siempre proviene del interior. Cualquier cosa puede afectar desde fuera, pero la fuerza interior siempre es el factor determinante del estado de ánimo de una persona. Pero la gente lo ignora, no quiere saberlo. Muchos incluso se resisten a admitir que el origen de su estado de ánimo siempre proviene de los deseos de su ser interior. Luego afirman que es el mundo exterior el que influye en su estado de ánimo y, por ende, en su humor. Culpan al mundo exterior de su estado de ánimo. Lo señalan como la causa de su propia inquietud, desconfianza e incluso ira y resentimiento.
Esto se debe a que no perciben la fuerza de la decisión interna que actúa en las leyes de la creación sobre el desarrollo de los hilos del destino. Por lo tanto, solo reconocen las consecuencias de la voluntad espiritual y únicamente a partir de manifestaciones que alcanzan su percepción a nivel de la materia más densa. Estas incluyen eventos inesperados que traen dificultades, rupturas con seres queridos, fracasos a largo plazo, agotamiento mental, pérdida de salud y mucho más. Sin embargo, también existen periodos sorprendentemente felices y exitosos en algunos esfuerzos puros en el que una persona se involucra. Todas estas son manifestaciones legítimas de una transformación o cambio interno que debe haber ocurrido primero en los hilos más útiles del destino. Al mismo tiempo, los hilos que se tejen sin cesar cambian enormemente en el caso de los humanos como resultado de cómo el hombre se ve afectado negativamente por la ignorancia generalizada del verdadero significado de su vida en la tierra. Así, los hilos se entrelazan, algunos apuntados hacia esferas más claras y otros atando el espíritu hacia abajo. De esto también se desarrolla la percepción del estado de ánimo del individuo y de la sociedad en su conjunto. Aquí en la tierra, la esperanza y la desesperación siempre van de la mano. Aunque para toda voluntad humana debería existir únicamente la esperanza, acompañada de la sintonía necesaria, hoy la gran mayoría experimenta futilidad y desesperanza. Experimentar cierto estado de ánimo es señal del inicio de una nueva dirección interior que, sin embargo, siempre se ha manifestado primero en el plano sutil de lo espiritual. En el mundo material, la mayor parte de las manifestaciones aparecen entonces tras un largo periodo de tiempo. Los cambios más importantes siempre se producen primero en el plano de la voluntad espiritual de la persona y solo afectan parcialmente al mundo exterior con su aparición. A menudo llegan tras meses, años o décadas o se manifiestan en una de las siguientes vidas terrenales. Sin embargo, las personas han aprendido a comprender y reconocer únicamente aquellas manifestaciones que les son perceptibles a través de la sensibilidad del cerebro, es decir, a través de los sentidos. Por lo tanto, se dan cuenta de las conexiones principalmente en el plano externo de la percepción, cuando los acontecimientos se desarrollan en el mundo tangible. Así, aunque pueden percibir algunas premoniciones aquí y allá, o la voz silenciosa de la conciencia resuena en su interior, su capacidad de ser receptivos a todo lo más sutil se encuentra muy debilitada. La razón suprime las sensaciones más útiles en un intento de sofocar el espíritu. Esto también provoca una pérdida gradual de comprensión y confianza en todo lo espiritual. En el mundo terrenal solo se reconocen los acontecimientos externos. Al final, se llegó a tal extremo que incluso las personas que se esfuerzan con el más genuino deseo de despertar espiritual no confían en sus propias motivaciones internas. Esto generó un estado de desarraigo de sus propias percepciones emocionales. Es triste que muchas personas no crean en lo que siempre debería haber sido la certeza más básica. No confían en su ser interior porque se dejan corroer por los pensamientos dudosos de la razón.
La razón, por lo tanto, lucha contra su propia naturaleza espiritual en el ser humano. No podría haber mayor contradicción que la que prevalece entre el ser interior espiritual y la comprensión externa a través del instrumento del cerebro. Esto conduce a la confusión y al desarraigo del propio valor del ser humano. Hoy en día hay muchísimas personas que no creen en sí mismas, sino que creen en frases impuestas desde fuera como la forma correcta de vida. La desesperación se apodera de quienes ya no se conocen a sí mismos y dudan de cada decisión importante sobre sus vidas. Parece que el mundo exterior es más fuerte que el individuo. Así es como el entorno social lo impone en la vida interior de las personas a través de formas externas. Detrás de esto está el esfuerzo de la razón por minar la confianza en cualquier intento de una voluntad simple, pura e infantil por el bien común. Se considera que tal voluntad es inadecuada para el mundo actual, pues carece de la fuerza de cambiar nada de inmediato. El cuerpo humano, es decir, el cerebro, es demasiado débil para ello. Esto socava la confianza en el triunfo del bien sobre el mal a largo plazo. En este sentido, personas muy instruidas señalan repetidamente experiencias que demuestran que tal deseo de hacer el bien no da frutos. Se muestran manifestaciones externas que confirman que el deseo de hacer el bien en sí mismo no tiene la fuerza de cambiar nada. Sin embargo, lo más importante reside siempre y únicamente en la decisión espiritual interna y no en las consecuencias que se desarrollan posteriormente. Esto puede compararse con girar el timón de un barco. Al girar el timonel fija inmediatamente la dirección del barco. Sin embargo, el movimiento real se produce proporcionalmente a su tamaño y peso, con cierto retraso debido a la resistencia inherente a la densidad del agua y a la influencia de la corriente. El timonel debe tener en cuenta todos estos factores para guiar el barco de forma correcta y segura hacia la dirección deseada. Además, debe tener la certeza de que la dirección es la correcta. Un buen timonel, con su sutil intuición, considera, por ejemplo, influencias como las corrientes de aire, la fuerza y la altura de las olas. Esto mismo se refleja en todas las decisiones que surgen de la esencia espiritual de una persona. La decisión se toma de inmediato, pero la realización de las intenciones que contiene solo se produce después de cierto tiempo. Al igual que al navegar un barco, la circunstancia que rodean a una persona en un momento dado influyen en su voluntad interior. Si las circunstancias son favorables, las manifestaciones externas pueden ocurrir rápidamente. Pero si prevalecen condiciones externas desfavorables, los resultados se manifestarán más tarde o de una forma distinta a la esperada. Un evento externo se convierte en realidad únicamente por la inercia natural que resulta de la ley del movimiento, la cual se manifiesta en la materialidad de los eventos externos en la materia. Así sucede precisamente en la vida de las personas. Sin embargo, muchos se niegan a admitirlo y esperan que, si cambian, esto se manifieste inmediatamente en todo lo visible y tangible como confirmación de que están en el camino correcto.
Muchas personas se forman ideas sobre la satisfacción de sus deseos sin importar las condiciones que imperen en la materia. Esto suele provocar una rápida desilusión y, a partir de ahí, se genera desconfianza en la existencia de las leyes de Dios. Puede llamarse inmadurez, pero eso no cambia el hecho de que tales expectativas causan mucho daño a un gran número de personas. La impaciencia y la expectativa de resultados que no pueden materializarse en el presente, en la densidad de la materia, suelen ser la razón por la que una persona se aleja del esfuerzo por concentrarse en el bien común. Es una herida abierta que consiste en desconfiar del cumplimiento de las leyes divinas. Sin embargo, con paciencia y confianza, siempre se puede esperar un resultado que responda al anhelo original del ser interior. El resultado, sin duda, llegará a pesar de todos los obstáculos y demoras. Las manos de los tejedores traerán el resultado tal como surgió en el movimiento original del ser interior. Desde la perspectiva del desarrollo de los acontecimientos, lo más importante siempre es una decisión de la voluntad interior del ser humano. Quien se esfuerza por alcanzar la luz puede confiar plenamente en ella. Vivir cada día con esta confianza fortalece la certeza de la rectitud del camino, aunque este camino, en tiempos de gran agitación, no puede considerarse ideal y la expectativa de un paso por un jardín de rosas pueda interpretarse como un desapego de las condiciones terrenales. Para que la confianza en la victoria de la luz sea una fuerza permanente que impulse al ser humano hacia adelante, debe formar parte del conocimiento de la realidad del mundo actual. Desde esta perspectiva, es fundamental conocer las consecuencias legales que acompañan a cada movimiento del ser humano. Quien desconoce estas leyes suele sentirse muy confundido e incluso completamente decepcionado. Y esto también está ocurriendo ahora, solo que la gente no se da cuenta. La escala completa de las radiaciones más útiles está cambiando en este momento, permitiendo que los tejedores esenciales traigan al ser humano nuevos tipos de fuerzas, ya sea para la ascensión o, lamentablemente, como se experimenta con mayor frecuencia hoy en día, para la caída o la destrucción material masiva. Pero todo va más allá. Y todo desarrollo posterior depende nuevamente de la sintonía del ser interior humano. En los niveles de los mundos materiales sutiles, todo se acelera considerablemente. Incluso aquí en la Tierra, en la densidad de la materia, el flujo de los acontecimientos también es más rápido que nunca. Esas mismas fuerzas que emanan de la fuente vivificante de Dios pueden ser tejidas por las manos de los servidores esenciales para el cumplimiento de la justicia suprema, de tal manera que los eventos externos traen bendiciones a unos y catástrofes a otros. Precisamente según el tipo de sintonía del ser humano, el cumplimiento de la justicia divina se está produciendo hoy a una velocidad sin precedentes a través de la actividad hasta ahora incomprensible de los tejedores esenciales, los alfares. Pero como no se sabe nada al respecto, la gente no tiene ni idea de en qué intersección de todas las radiaciones se encuentran su núcleo espiritual. El ser interior de una persona puede realizar cada día una labor invaluable para sí misma y para el mundo entero,
en la que cada manifestación de la voluntad de un bien universal participa y co-crea necesariamente las formas generales del entorno externo. Sin embargo, esto suele ocurrir con cierto retraso, cuando quienes anhelan el bien ya no están entre nosotros. No obstante, sucede y tiene un efecto beneficioso en las generaciones futuras, pues la inercia también puede influir en ellas, creando resistencia en la dirección de la voluntad de la humanidad. Hoy cosechamos los frutos de la voluntad de las últimas décadas de la posguerra y de los años posteriores de finales de siglos. Todo lo que se proyecta en formas externas y actúa en el mundo del pensamiento es la maduración de los frutos de las décadas pasadas, que se han fusionado con las capas de formas anteriores, muchas de las cuales ya no son válidas hoy. Hoy las influencias dogmáticas de la religión ya no tienen cabida, como quizás la tuvieron a principios del siglo pasado. Las ideas de esclavitud extrema de nuestros semejantes no son válidas. Las ideas de humillación de la mujer no lo son. Ni siquiera las antiguas ideas exageradas de superioridad nacional o las ingenuas ideas sobre la posibilidad de un orden mundial comunista. Sin embargo, sí son válidas formas de pensamientos completamente nuevas, que han madurado y podemos observar su influencia en la actualidad. Hay en ellas mucha inmadurez, mucha confusión, pero también mucho bien. De ahí la rapidez de los cambios. Estas ideas nacieron hace décadas y han influido en el mundo actual durante casi 3 décadas. A través de su acción se ven en parte fortalecidas por los acontecimientos del presente, pero en parte también ha llegado a su límite. Podemos, pues, observar la transformación de las formas mediante la observación directa de su desarrollo y su influencia inmediata en el pensamiento general de la humanidad. Podemos aprender de esto y reconocer la importancia de cultivar pensamientos del bien común que aún resultan insuficientes en el mundo del pensamiento. En cuanto se alcanzará una irradiación suficiente de bondad en el mundo del pensamiento, tarde o temprano toda clase de violencia entre las personas desaparecerá. No solo la violencia externa, sino sobre todo la violencia en los pensamientos, en el deseo de las personas de que otros sufran y experimenten algún tipo de dolor y sufrimiento en sus vidas. Esto sería prueba del triunfo de la bondad omnipresente en la voluntad humana. Y solo a partir de este fundamento puede desarrollarse la construcción de una nueva vida social. Cualquier observador atento puede deducir fácilmente cuántas formas de violencia ha propiciado con sus propios pensamientos y aún permite que surjan. Al mismo tiempo, cada nuevo día, cada hora adicional, le ofrece la oportunidad de terminarlo y dirigir toda la fuerza de su ser interior espiritual hacia formas creativas de ayuda que quien por los caminos del deseo de ascensión para cada espíritu humano e incluso para cada criatura a la que se le da la oportunidad de desarrollarse dentro del marco de las leyes divinas. Solo un número muy reducido de personas es capaz de utilizar el don del día de esta manera. Demasiadas energías se desperdician a diario en vanidades que no contribuyen a mejorar el mundo.
Es más, tal concentración en particularidades puede fomentar una dirección negativa en forma de violencia y malicia. Pero es hora de iniciar un nuevo cambio en la voluntad humana. El resplandor más puro de la voluntad universal de bien debe penetrar en el ser interior. De igual modo, cuando se enciende una llama poderosa, todo se transforma por completo, adquiriendo una nueva dirección. Solo a partir de esta voluntad deben tejer ahora los vanes, los hilos del destino, para que, a partir de estos hilos luminosos, los alfares pueden devolver al hombre las formas y los acontecimientos que le confirmen la rectitud de su camino por la vida. Los eventos acelerados causados por la proximidad del rayo de Parzival pueden ser útiles en este sentido para que todos adquieran un profundo conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Nadie necesita carecer de conocimiento al respecto. Nadie necesita andar a tientas ni vagar sin esperanza ni confianza. El punto de partida reside en el pleno conocimiento del funcionamiento de las leyes divinas. Es hora de aportar esto con total objetividad y coherencia. Si se presta la debida atención, el papel de las fuerzas interrelacionadas se revelará rápidamente a las personas, las cuales, aparentemente entretejiéndose desde los niveles invisibles, dan origen a las condiciones terrenales en las que una persona experimenta el viaje de su vida. No existen deficiencias ni impresiones, pues el tejido de los hilos del destino es, sin excepción, perfecto. En cierto modo, se cumple el conocido dicho, lo que se siembra, se cosechará. Lo único que puede cambiar el rumbo de los tejedores del destino es el libre albedrío del espíritu humano. Este trae a la tierra formas y circunstancias que corresponden a la cosecha de la siembra anterior, pero ¿cómo actuarán las personas inmediatamente en estas condiciones? ¿Qué nuevo nacerá de su voluntad? Ya no puede ser influenciado por nadie más que por las propias personas. Parece confuso, pero en ello reside una justicia constante. Lo que se introduce en la aplicación de las leyes regresa. Sin embargo, de esto se deriva un resultado claro. Si se observa la condición de voluntad de bien permanente y universal, independientemente de las condiciones que cambian constantemente, la victoria de la luz y la verdad llegará algún día a todos los acontecimientos en la tierra. No puede haber otro resultado que el de que las leyes de Dios traigan como fruto paz, tranquilidad y la plenitud de un ser creativo y gozoso para cada habitante de la obra de la creación. Así pues, en la tierra todo esto se dará como resultado natural si la voluntad de un número suficiente de personas se dirige hacia el bien y la luz. Por eso, cada día terrenal, con su espacio, ofrece la oportunidad de tejer un mundo completamente nuevo a partir de la voluntad del bien común que abarca a la mayor cantidad de personas. Un mundo nuevo para el individuo y para el conjunto. Hay algo poderoso en esto que indica que un individuo no es tan insignificante en el curso de los acontecimientos mundiales si comprende la fuerza de su voluntad.
De este modo, puede fortalecer en cualquier momento la dirección que conduce a la liberación de miles de millones de personas que aún sufren en los pantanos y laberintos de la mentalidad imperante en la sociedad. Su voluntad firme y clara de hacer el bien puede actuar como una lanza brillante que atraviesa la niebla de la ignorancia. Todo esto, por supuesto, es cierto si no mira el mundo que lo rodea con ojos críticos y acepta a todos a su alrededor como seres espirituales que buscan el camino de regreso a casa. Solo en esta sintonía podemos hablar de una voluntad de bien que lo abarca todo. Todo lo necesario para el cumplimiento de la justicia divina será guiado por las manos de los tejedores, de modo que al final se alcance con certeza el resultado deseado para todos aquellos que son puros en sí mismos y desean a los demás, con sencilla sinceridad, la fuerza para ascender a los jardines espirituales en los niveles de la luz. Afrontar esto cada día es ahora un desafío para todos. De esta manera, cada momento del presente puede llenarse por completo con la elevada misión de participar en la transformación de las circunstancias en un resultado para que todo vibre únicamente en consonancia con la voluntad divina en toda la obra de la creación. Un solo día vivido plenamente en sintonía con una voluntad de bien que lo abarque todo, puede marcar una enorme diferencia para mejor.